cambiado todo y se han olvidado de mi ley, que es lo más importante, y han tergiversado el amor y han formado dioses de lo que existe en derredor. Y aún yo sigo aquí, paciente, esperando por ti. El día de venir, las señales anuncian el fin. Cuando entenderán que ya es el final, es tiempo de adorar a Dios en espíritu y verdad. Hay rumores de guerras por doquier, hay hambre y violencia, hay falta de fe, me grita la tierra, vuelve otra vez, y yo sigo esperándote. Brazos abiertos, aquí estoy, esperando tu decisión para librarte de la inminente destrucción. Y es que sigo aquí, paciente, esperando por ti. El día de venir, las señales anuncian el fin. Cuando entenderán que ya es el final, es tiempo de adorar a Dios en espíritu y verdad. Ya es el final, es tiempo de adorar a Dios en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. Vamos a orar. Señor y Padre que moras en el santo cielo, qué lindo es alabar tu nombre. Oh Dios del cielo, te damos gracias por tu presencia y te rogamos que tu Santo Espíritu se mantenga con nosotros durante todo el tiempo que militemos en esta tierra. Bendice esta iglesia, Dios, y permite que el mensaje de esta mañana, Señor, pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros y que podamos hacer tu sueño una realidad. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Bien, mis hermanos, es lindo venir aquí y compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio de Cristo Jesús con cada uno de ustedes. Cuando me pidieron venir a predicar acá, estaba pensando qué tema puedo traerle a la iglesia. Hay muchos temas en la palabra de Dios que uno puede considerar para traerle a la iglesia.
pero creo que la iglesia debe recibir lo que el Señor quiere que reciba. Y esta mañana estaba, o por lo menos durante esta semana, estaba mirando qué más o menos pudiese la iglesia recibir de parte de Dios. Y pensé en un sueño que Dios siempre ha tenido. La Biblia, o por lo menos hemos escuchado que se dice que la iglesia es la niña ¿de qué? La niña de los ojos de Dios. Le tiene un especial aprecio, la considera de algo especial. De hecho, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Malaquías, al capítulo 3 y versículo 17, si quieren me pueden acompañar. Allí en Malaquías, capítulo 3 y versículo 17, el Señor hace una expresión maravillosa de su iglesia. El Señor dice, yo quiero que ustedes pongan atención a esas palabras, mis hermanos, porque a veces nosotros leemos la Biblia y la leemos como un poco rápido. Pero a mí me gusta cuando la leo tratar de entender qué quiere decir Dios, qué nos está diciendo Dios en la palabra de Dios. Y es interesante porque miren cómo Dios considera a su iglesia. Dice, y serán para mí, ¿qué cosa? Un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo es que la iglesia para Dios será un especial tesoro según ese texto bíblico? ¿Cuándo será un especial tesoro? Ahí lo dice en el texto bíblico más adelante. Miren después de la coma. Dice allí, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día cuando yo ¿qué? Cuando yo actúe. Yo no sé cómo dicen las versiones de algunas otras versiones, pero mi versión dice, y serán. De modo que esto es una expresión que se proyecta hacia el futuro. Mi iglesia, mi pueblo, será especial solamente cuando yo actúe. Y dice que cuando yo actúe, el texto continúa diciendo, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. De modo que hay muchos elementos en este texto bíblico. Es maravilloso este texto. Dios dice, mi pueblo es mi pueblo. De eso no hay duda. Pero mi pueblo, yo deseo, yo sueño con que sea especial. Yo sueño que mi iglesia sea especial. Yo deseo que mi iglesia sea especial. Tan especial como un tesoro. Pero eso no va a ocurrir si la iglesia no permite que yo actúe. Según el texto bíblico, la iglesia de Dios se convierte en especial cuando la mano de Dios interviene. Y uno de los beneficios que tiene una iglesia cuando la mano de Dios interviene es que los pecados de la iglesia son ¿qué? Perdonados. Alabado sea su nombre. Ese es el texto que estuve leyendo, analizando un poco y dije, vamos a hablar entonces un poquito de ese sueño que Dios tiene. Pero mirando este sueño, mirando esto que dice el Señor, me encuentro con una realidad. Y la realidad es que vivimos en un mundo de cambios. Entre ellos cambios sociales. Y la iglesia está compuesta por individuos que viven en una sociedad. Y la gente que vive en una sociedad tiene que enfrentar cambios sociales. Cuando esos cambios lo que hacen es decirnos cómo miramos el mundo. Y hay cambios sociales y hemos visto diferentes maneras. Antes nos comunicábamos verbalmente. Antes yo quería hablar con mi hermana, yo iba a la casa de mi hermana y hablaba con ella y la saludaba y me enteraba de cómo estaba la situación de mi hermana. Pero ahora no.
Ahora ya yo no tengo que ir a la casa de mi hermana, ya yo me meto en mi computadora, en mi iPad o en mi teléfono celular y yo busco cómo está la condición de mi hermana. Y si mi hermana no está dentro de mis invitados, dentro de mi gente, pues yo busco una amiga o un amigo y me entero a través de ese amigo o esa amiga. De modo que de momento yo me encuentro que yo soy parte de una red social. Y a todo el mundo le gusta eso. Pero lamentablemente, las redes sociales que pueden tener un tremendo uso, se han convertido en un arma en las manos de Satanás. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Bueno, yo te pregunto, cuando tú lees el texto que dice, pedid y se os dará, ¿a quién se refiere cuando nosotros debemos pedir? A Dios. Pero yo veo las redes sociales que todo el mundo le está pidiendo a todo el mundo. Pero no veo allí que le están pidiendo a Dios. Las redes sociales, mis hermanos, pueden ser tremendo instrumento para evangelización, tremendo. Pero lo estamos utilizando para nosotros desahogar nuestros sentimientos, una pregunta, mis hermanos, ¿qué le interesa a usted que a las 10 de la mañana, cuando usted casi se está levantando y abre su teléfono, alguien dice, aquí comiéndome un helado? Mire, hay una de dos cosas. O realmente quiero expresar que me estoy saboreando el helado, o te quiero dar envidia. Y eso es un pequeño ejemplo. Mis hermanos, muchas veces encontramos tantas cosas, pero son cambios. Me están seteando. Está bueno eso. Bien, mis hermanos, miren. No solamente hay cambios sociales que tenemos que enfrentar, sino también tenemos que enfrentar cambios culturales. Y antes encontrábamos que había una persona que tenía una brillante idea. Una persona. Y todo el mundo respetaba a esa persona que tenía una brillante idea. Pero ahora nos encontramos que hay mucha gente con muchas brillantes ideas, se unen y forman una mega brillante idea. Vemos también, mis hermanos, que si venimos a vivir aquí a los Estados Unidos, tenemos que saber lidiar con diferentes culturas. Y no solamente me refiero a comer, tenemos que lidiar, tenemos que respetar las culturas, tenemos que respetar a la gente que no son de nuestra cultura, que no comparten, tenemos que respetar eso. Y si tú no estás dispuesto a eso, tienes que tomar una de dos decisiones. O te enclaustras en tu casa, o te vas del país. Y nosotros hemos visto cómo estos cambios han afectado la iglesia. Y tenemos que nosotros aprender a lidiar con diferentes culturas. Yo me atrevo a decir que en esta mañana aquí hay como 10 culturas representadas. Pues yo tengo que aprender a hacer eso. Hay otro cambio, mis hermanos, y es el cambio emocional. La iglesia vive con esto, el mundo, la sociedad, todos estamos viviendo con cambios emocionales. No siempre estamos sonriendo. Las circunstancias de la vida nos traen a nosotros muchas cosas que dependen de la actitud que nosotros tengamos, nosotros vamos a responder. Hay otro cambio, y son los cambios físicos, de los cuales, mis hermanos, ninguno de nosotros podemos escapar. Nadie va de viejo a joven. Vamos de jóvenes a viejos. Y lamentablemente, mis hermanos, hay tanto y tanto negocio. Mire, el que está en el negocio de los cosméticos se está haciendo rico. Nadie quiere arrugas. Y mis hermanos, la belleza de la humanidad es ver cumplirse en mí todas las etapas de la vida. Por eso, mis hermanos, yo no uso
ningún tinte ni colorante. Y estoy loco porque esté blanco completamente. Bromeando, alguien le dijo a un hermano de iglesia: ¿cuál es el número que tú usas de Clairol? Oye, eso es ofensivo. Yo no quiero eso. Yo quiero vivir, mis hermanos, cada etapa de nuestra vida. Hasta aquí, ¿cuántos cambios hemos visto? Cambio social, cambio cultural, cambio emocional y cambio físico. ¿Cuál es el factor común de esos 4 cambios? Que ninguno de ellos, tú y yo lo podemos modificar, cambiar. Pero hay un cambio que todos nosotros tenemos que realizar. Tenemos que decidir sobre ellos. Y es ese cambio. Es el cambio espiritual. Es el único cambio que tú tienes que tomar una decisión. Sobre los demás cambios tú no tomas decisiones. Tú estás forzado y te vas con la corriente. Pero en este, tú tienes que decidir. O subes la escalera de la fe, o decides perfeccionarte emocionalmente, decides perfeccionarte espiritualmente, mejor dicho, o decides seguir viviendo la apariencia de una oveja. En esta mañana, mis hermanos, Dios reconoce que todos esos otros cambios son una realidad. Pero el sueño de Dios es que su iglesia tome las decisiones correctas ante este cambio. Ese es el sueño de Dios. Y la Biblia tiene un texto que a mí me gusta mucho. Porque es el texto que le da la base, el fundamento al sueño de Dios. Vayan conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Recuerden, estamos buscando el texto bíblico que le da la base, le da el fundamento a lo que Dios sueña. El sueño de Dios. Lo que Él desea. Lo que cada vez que Él mira a su universo, Él desea tener. Miren lo que dice el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 13. Vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Mis hermanos, evidentemente eso es una afirmación. Vosotros sois la sal de la tierra. No es nosotros seremos. No es nosotros podemos ser. El sueño de Dios es que tú y yo somos la sal de la tierra. Pero parece que dentro del sueño de Dios se está colando una pesadilla. Y el Señor ante esa pesadilla hace una pregunta. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. De modo que, mis hermanos, aunque Dios reconoce que todo aquel que decide vivir su vida con Cristo Jesús comienza a ser sal para la tierra, el Señor también reconoce que hay muchas personas que ese atributo que Dios ha puesto en ellos lo han dejado perder. Y yo pregunto, ¿alguna vez usted ha sazonado algo que cuando usted lo prueba dice, wow, me quedó bueno? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes ha sazonado el tofu? Les voy a decir una cosa, el tofu no se sazona de un día de un momento para otro. Usted lo marina.
Lo pone a marinar para que eso absorba ¿qué? Y cuando usted lo prepare, ese tofu sepa ¿qué? ¿A qué usted quiere que sepa el tofu? A tofu no. A otra cosa. Miren mis hermanos, lo que Dios está diciendo aquí es, el sueño mío con mi iglesia es que sean sal, que tengan la capacidad y que usen esa capacidad para salar la tierra, para sazonarla, para darle gusto. Pero ese gusto es un gusto ¿cómo? Espiritual. La gente tiene que entender que el cristiano es un hombre y una mujer que le dan gusto a la vida, sabor a la vida, sabor a las cosas. Y que no importa que hayan pocas pimientas por ahí, que haya un poquito de chile por ahí, que hay cosas picantes, no importa eso, pero nosotros sazonamos esta tierra. ¿Saben? Cuando nosotros vemos estos textos bíblicos y los analizamos, nos damos cuenta que Dios hace también amonestaciones serias y fuertes. Porque el texto también dice, en el versículo 13, que si nosotros no estamos dispuestos a sazonar la tierra, Él le va a dar derecho a los hombres, para que los hombres, a esos que han decidido no sazonar la tierra, los pisoteen, porque no valen para nada. ¿Ustedes están entendiendo el mensaje que Dios está dando? Cuando tú y yo nos resistimos a hacer la voluntad de Dios, que es sazonar la tierra, cuando tú y yo no queremos por ningún motivo testificar de Cristo, cuando tú y yo nos da miedo presentarle a Cristo a las personas, cuando tú y yo decidimos hacer otras cosas y no hacer la voluntad de Dios, nosotros no estamos sazonando la tierra. Y Dios entonces permite que los hombres de este mundo nos pisoteen. Y por eso usted ve muchos cristianos que no crecen. ¿Cómo puedes crecer alguien que está siendo pisoteado? Por lo tanto, mis hermanos, hoy Dios quiere que tú dejes de ser pisoteado por el diablo y te conviertas en un sazonador de esta tierra. Pero ¿cómo tú puedes sazonar la tierra si no estudias la palabra de Dios? ¿Cómo tú puedes sazonar la tierra si no estudias el espíritu de profecía, la lección de escuela sabática? ¿Cómo podemos sazonar la tierra si estamos pendientes a que cuando alguien venga a nosotros para preguntarnos algo bíblico, digamos, espérate, déjame llamar al pastor o llamar al anciano? Mis hermanos, siempre lo he dicho aquí y donde quiera que me paro, está próximo a llegar el momento donde cada uno de nosotros tendrá que dar testimonio personal de la fe que ha vivido. No te vas a poder esconder. Todos tendremos que dar fe del Dios al que le servimos. Y si tú no le sirves a Dios hoy, no esperes servirle más tarde. Las condiciones van a estar tan y tan críticas que servirle al Señor va a dar miedo. Pero el que le está sirviendo desde ahora, cuando lleguen esas situaciones críticas, van a cantar aleluya. Gloria a Dios. Porque saben por la palabra que mientras más te persigan, mientras más te maltraten, tu puesto en el cielo está seguro. Gloria a Dios. Tenemos que empezar hoy. Tenemos que empezar a estudiar, a buscar hacer las cosas que a Dios le agradan. Ese es para mí. Gracias. Tenía una bien grande ahí, no me atreví. Pero es maravilloso, mis hermanos, cómo Dios se manifiesta. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 11, hay una historia que demuestra de una forma magistral cómo es que Dios quiere que su iglesia sea. Es una cosa magistral, y les voy a decir por qué.
El capítulo 11 de Hechos habla de una iglesia que pasó por esos 4 conflictos, por esos 4 problemas o cambios. Se llamaba la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan de esa iglesia? Dios soñaba con una iglesia y Dios describió su sueño en ese capítulo. Dios dijo, ¿saben qué? Yo estoy soñando con una iglesia, pero yo no solamente voy a soñar, yo voy a describir el sueño de la iglesia que yo quiero. Y cuando vamos allí al libro de Hechos, capítulo 11, una de las primeras cosas que yo observo es el verso 19 y 20. Vamos a leer el verso 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido, ¿qué? Esparcidos. ¿A causa de qué? A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Entiéndase que es la muerte de Esteban. Pasaron esos perseguidos, ¿verdad? Esos que estaban esparcidos, pasaron ¿hasta dónde? Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero había algo interesante. No hablaban la palabra de Dios con nadie. Eran gente que estaban siendo perseguidos, que se habían esparcido, y sabían que estaban siendo esparcidos porque los romanos estaban detrás de ellos como causa de la muerte de Esteban. Ellos sabían que Esteban había muerto exaltando el poder de Dios, predicando la palabra de Dios, diciéndole a los hombres y mujeres, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Todo el mundo sabía que Esteban estaba predicando el evangelio. Ahora los romanos, después que han matado a Esteban, miran para el lado. Muchachos, por ahí, por allá, y vienen y vamos a perseguirlo. Y empieza todo el mundo a correr. Y llegan a 3 ciudades. Llegaron a Orlando, a Kissimmee y a Poinciana. Dice la palabra que llegaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Pero no le hablaban a nadie qué cosa. ¿Por qué? ¿De dónde venían ellos? ¿De cualquier persecución? No, ellos venían de una persecución de muerte. Ellos venían huyéndole a gente que matan. Miren, mis hermanos, es fácil cuando tú le huyes a gente que chismean, gente que hablan boberías de ti. Eso es fácil. Tú lo único que haces es le cierras la puerta o determinas, no, yo no me junto más con este. Pero cuando es alguien que te está buscando oye, eso no está fácil. ¿Algunos de ustedes lo han perseguido para matarlo? Yo no creo que en esta iglesia hemos tenido esa experiencia. Pero yo le pido a Dios que si esa experiencia yo la voy a tener, que sea porque yo estoy predicando el evangelio de Cristo Jesús. Y esa predicación del evangelio de Cristo Jesús está provocando un resentimiento en las almas que no quieren nada con Cristo Jesús. Dice el texto bíblico que no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solamente a ¿quién? A los judíos. Eso es exactamente lo mismo que pasa ahora. Yo no le hablo de Cristo a nadie, pero inundo a mi hermano adventista. Mi hermano adventista estudia la Biblia. Mi hermano adventista estudia la lección de escuela sabática. Y entonces yo vengo a inundarlo, no hablarle, inundarlo de lo mismo que yo sé. Pero ese no es el plan. El plan es que yo le hable, que yo inunde a un mundo que no sabe de Cristo Jesús. A un mundo que cuando tú le dices que Jesucristo viene por segunda vez, dice, ¿qué? Y tú lo dejas, está bien, un día de esto yo te hablo. Ese es el plan de Dios.
Mis hermanos, dice la palabra de Dios que solamente le hablaban los judíos. Y ahora viene un pero. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entrando en Antioquía, hablaron también ¿a quién? A los griegos. ¿Y qué le hablaban? El evangelio de salvación, el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, entre aquella multitud de los que estaban siendo perseguidos, habían unos que dijeron, no, aquí hay que hablar de Cristo, porque yo estoy corriendo porque me van a matar, pero me van a matar por Cristo, pues yo hablo de Cristo. Y si me matan salvos en Cristo Jesús. Porque yo entiendo que el que muere en Cristo Jesús, resucita ¿qué? Primero. ¿Se dan cuenta? De modo que, mis hermanos, aquellos varones de Chipre y de Cirene entendía que morir por la causa de Cristo era victoria, era salvación. Eso sabe a cielo, eso sabe a 1000 años con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces vinieron ellos y empezaron, y noten, mis hermanos, que estas personas eran perseguidas por su fe en Cristo. Esta gente posiblemente habían perdido sus trabajos, esta gente posiblemente habían perdido sus casas, inclusive sus amigos. Eran refugiados por la persecución religiosa. La pregunta que yo me hago es, ¿qué podría hacer el Espíritu Santo en la vida de nosotros si lo dejamos obrar como obró en la vida de aquellos que eran de Chipre y de Cirene? ¿Cómo obraría esta iglesia? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo estaría la iglesia de Orlando Central, hispana, si el Espíritu Santo estuviese obrando de esa magistral forma en la vida de cada uno de nosotros? Y no estoy hablando solamente de llenarse, estoy hablando de la fe. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Yo me he puesto a pensar, si todos nosotros estuviésemos movidos por el Espíritu Santo de esta manera, ¿qué hay que predicar? ¿Qué hay que hablar? Por eso, mis hermanos, cuando nosotros vemos aquí, nosotros apenas vemos que los discípulos y los apóstoles predicaban. Esa gente estaban todo el tiempo haciendo obra misionera, porque entre nosotros no hay nada que hablar, ya está todo dicho, lo estamos viviendo todos de tal manera que hay que buscar a aquel que no lo está viviendo. Nosotros estamos llamados a ser los que sazonamos este mundo, alabado sea el nombre del Señor. Pero también saben, mis hermanos, yo veo en el capítulo 11 y leo en el libro versículos 22 al 24, mis hermanos. Esto es maravilloso también. Versículos 22 al 24. Dice, llegó la noticia. ¿Llegó qué cosa? No fue un chisme, fue una noticia. Cuando un chisme se va a contar, ¿se habla en voz alta o en voz bajita? Ven acá. ¿Te enteraste? Es bajito, ¿verdad? Y usted nota, mis hermanos, esa voz baja, porque es un chisme. Pero aquí dice que ellos se enteraron de la noticia. Llegó la noticia, versículo 22, de estas cosas a oídos ¿de quién? De la iglesia. ¿Qué iglesia? Otra iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a un hombre que se llamaba ¿cómo? Bernabé, que fuese a la iglesia de Antioquía. Este hombre, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿dónde la vio? En la iglesia de Antioquía. Bernabé llegó a la iglesia y dijo, ¡ea! ¡Wow! Aquí está el Espíritu de Dios. Eso fue lo que dijo Bernabé. Y dice la palabra del Señor que Bernabé fue hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios
Y lo primero que ocurrió en su vida fue regocijo, alegría, contentura. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles a Dios. Mis hermanos, una cosa es decirle a la gente, séanle fiel a Dios, porque no lo son. Y otra cosa es confirmar la fidelidad a Dios, porque ya lo eres. ¿Qué tendré que hacer yo en esta mañana? Una cosa es decirle a las personas, séanle fiel a Dios, porque no lo son. Y otra cosa es confirmar la fidelidad de la iglesia, porque ya son fieles a Dios. Cuando Bernabé llegó a esta iglesia y se regocijó, dice que exhortó, no dice que amonestó. Dice que exhortó, lo cual yo entiendo que la iglesia ya estaba viviendo una fidelidad a Dios. Bernabé estaba tan y tan contento que dice la palabra que era varón bueno y lleno del Espíritu de Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Mis hermanos, Bernabé llega y está contento porque vio a la iglesia de Orlando llena, reluciente, todo el mundo contento, nadie se está durmiendo, nadie se está durmiendo, nadie se está durmiendo. Está contenta la iglesia de Orlando porque saben que se está hablando palabra de Dios. Amén. Amén. Y esa iglesia estaba feliz y Bernabé estaba feliz. Y tal parece que cuando Bernabé comenzó a hablar, habían gente que todavía no estaban convertidos y se agregaron al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben, mis hermanos? Bernabé tenía unas cualidades increíbles. Bernabé tenía la capacidad de alegrarse sobre aquellos que tenían victorias y bendición divina. Bernabé no le daba recelos. Bernabé era un hombre, mis hermanos, que cuando veía que ellos están progresando financieramente, se alegraba. Gloria a Dios. Eso es bendición de Dios. Eso es lo que pasa con nosotros. Bernabé era un hombre, mis hermanos, que cuando veía el crecimiento espiritual de las personas, se alegraba de eso. No se sentía, bueno, pero es que yo no he crecido a esa altura. ¿Me hago entender? Ese era Bernabé. Dice las escrituras que Bernabé, cuando vio el éxito de Dios entre los hombres, sintió una enorme alegría. Y con esto nosotros aprendemos, mis hermanos, que Dios asigna líderes, no para que sean como un embudo o como una válvula que controla todo. Los verdaderos líderes son llamados como centinelas con discernimiento para animar y exhortar, permitiendo que Dios mantenga el control a través del contacto directo con la gente por la intervención del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben quién fue el que inició en todo este proceso cristiano a Pablo? Bernabé. Bernabé fue el que lo introdujo. Bernabé fue el que inició a Pablo en todo este proceso. Y saben, lo introdujo en el ministerio a Antioquía o en Antioquía. Y años más tarde, cuando Pablo se rehusó a trabajar con, ¿se acuerdan Juan Marco? Que Pablo y Juan Marco tuvieron una disputa y Pablo le dijo, mira, vete tú por allá, yo me voy por acá. Juan Marcos iba así. Pablo, te dije que te vaya. Juan Marcos estaba deprimido, como muchos de nosotros estamos deprimidos. ¿Y quién vino a quitarle la depresión a Juan Marcos? Bernabé. Dicen las escrituras que Bernabé lo tomó, lo apartó para trabajar con Dios y por Dios.
Eso fue un trabajo redentor. Cuando no te nombran dirigente de la iglesia y te deprimes, te sientes mal, ¿cuántos Bernabé vienen a tu vida? ¿O sigue viniendo el enemigo a enseñarte a ti, a darte más, a influenciarte más negativamente? ¿Ves? Por eso yo nunca he sido dirigente de esta iglesia. ¿Tú ves lo que te pasó? Chacho, tú no sabes cuántos años yo llevo aquí, nunca he sido dirigente de esta iglesia. ¿Cuántos Bernabé vienen aquí y dicen, no te preocupes, no eres diácono, pero trabaja conmigo? Yo soy diácono, trabaja conmigo no hay problema. Mira, cada vez que yo venga, tú vienes conmigo. Bernabé introdujo a Juan Marcos, mis hermanos, nuevamente. La Biblia, tienes estas experiencias, estas historias, para que tú y yo abramos nuestro conocimiento. Porque Dios quiere una iglesia, Dios sueña con una iglesia que restaura gente. Dios sueña con una iglesia que no rechaza a nadie. Dios sueña con una iglesia que, aunque tiene que enfrentar todos los problemas y todos los cambios que hay, sociales, culturales, emocionales, pero que también aprenda a decidir sobre su cambio espiritual y decidir subir la escalera. Lo ven con una maleta. ¿Saben qué llevan en esa maleta? Todo mi pasado, para entregárselo a Cristo. ¿Saben, mis hermanos? Yo quiero compartir con ustedes unas cositas más y voy a terminar. ¿Ustedes ven todo eso? Todos esos cambios, la iglesia de Dios lo está experimentando. Todos vivimos en esos cambios. Somos impactados por esos cambios. En Hechos 13:1 dice que la iglesia que Dios sueña es una iglesia que trasciende prejuicios raciales y ¿qué más? Y nacionales. Trasciende. Para la iglesia de Dios no hay problema de raza. Amén. Para la iglesia de Dios, la que Él sueña, no hay problema de nacionalidad. Dios quiere una iglesia que solamente reconozca la sangre de Cristo. Que reconozca que solamente a través de esa sangre todos tenemos salvación. Pero este gobierno, este sistema de gobierno, está influenciado a la gente para que la gente tenga prejuicios ¿qué? Raciales y nacionales. Tenemos un gobierno que no promueve lo que Dios quiere. Y nosotros enfocados en los problemas nucleares. Y nosotros buscando saber cuántos otros significados tienen los dos cuernos de la bestia. Y no nos estamos dando cuenta de que Satanás es sumamente inteligente y está haciendo que la iglesia introduzca pensamientos raciales, pensamientos de prejuicio nacional. Y si no nos cuidamos como iglesia, la iglesia sufrirá una dicotomía. Si no nos cuidamos. Más adelante nos encontramos con Hechos 11, 28 al 30. Donde Dios dice, la iglesia que yo sueño tiene que ser una iglesia generosa. Y es interesante, mis hermanos, porque si ustedes van conmigo al libro de Hechos, al capítulo 11, versículo 28 al 30, miren cómo lee.
levantándose uno que se llamaba ¿cómo? Agabo. Daba a entender por el Espíritu de Dios que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro o ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por medio de ¿quién? Otra vez Bernabé. ¿Y quién más? Y Saulo o Pablo. Mis hermanos, Dios sueña con una iglesia que sea como generosa. Mis hermanos, es interesante porque cuando usted lee la historia de la iglesia de Antioquía, no hubo reservas financieras. En la iglesia de Antioquía nadie se tuvo que parar en una plataforma como esta a decir, ¿cuántos dan $5? ¿Cuántos dan 10? ¿Cuántos dan 20? Eso no ocurrió en la iglesia de Antioquía. En la iglesia de Antioquía se paró un hombre que se llamaba Bernabé y se paró un hombre que se llamaba Pablo y le dijo a la iglesia, nuestros hermanos están en necesidad y necesitamos que cada uno de ustedes de alguna manera los ayude. ¡Amén! Se quedó ahí. Dice la palabra de Dios que la ayuda, mis hermanos, era para evitar la crisis espiritual que vendría como resultado de la hambruna. Mis hermanos, la iglesia estaba con hambre. Y lo que pasaba por la mente de la gente de la iglesia era cómo conseguir alimento. Y como la cosa estaba tan y tan fuerte, es posible que los pensamientos que pensaran era, bueno, ¿voy a qué? Voy a robar, porque yo tengo que comer. Ustedes han escuchado a esta gente que dicen, bueno, pastor, lo que pasa es que yo tengo que pagar los biles. Si hay que trabajar sábado, yo lo siento, pero yo tengo que pagar los biles. Mi familia come, la suya come, la mía también. Nosotros hemos rebajado a tal punto, mis hermanos, los principios cristianos, que por eso estas historias están aquí. Dice el texto, o dice la escritura, que el punto es que nosotros debemos ser generosos con nuestros hermanos. Miren, nosotros ya hemos llegado a este país y muchos de nosotros le hemos tenido que pasar dura para llegar a donde hemos llegado. Entonces viene un hermanito de otro país, de otra nacionalidad, que la va a pasar dura como tú, y ¿qué decimos? No, tú tienes que pasarla como yo. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no te ha dado bendición para que tú bendigas a otro? ¿O no ese es el plan de Dios? El plan de Dios, mis hermanos, es que nosotros seamos una iglesia generosa. Más adelante, mis hermanos, nosotros nos vamos a encontrar que esa iglesia tenía un problema. Esa iglesia entendía que cuando el hambre apretaba y no había manera de conseguir el alimento, yo miraba para el lado y ahí estaba mi bebé, ahí estaba mi niño o mi niña. ¿Ustedes quieren saber lo que se hacía en el tiempo de antes cuando había hambruna? Vayan un momentito conmigo al libro de Segunda de Reyes. Esto es una nada más, no le voy a dar mucha porque esto es un poquito tétrico y a mí no me gusta hablar de muchas cosas tétricas. Pero miren lo que yo les voy a decir. En Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 26 al 29. Esto es una historia desgarradora,
¿Cuántos de ustedes tienen hijos aquí? Hijos. ¿Ok? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: ¡salva, rey mío, salva! Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella le respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Un trato. Comemos el tuyo hoy y el mío mañana. Mis hermanos, esto es tétrico. Y cuando la mujer le escuchó el tuyo hoy y el mío mañana, como dicen algunos cubanos, dale, vamos a comernos el tuyo hoy, dale. Y se comieron el niño de ella. Y al otro día, ¿cuál era el niño que había que comerse? El mío. Pero miren lo que dice la historia. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Esa es la que se está quejando al rey. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. ¿Y sabe lo que hizo ella, rey? Lo escondió. O sea que yo salí perjudicada. Nos comimos el mío y ahora no podemos comernos el de ella. Cuando Bernabé y Pablo entendieron eso, dijeron: la iglesia tiene que ser generosa, porque el nivel espiritual de la gente se rebaja. Hoy posiblemente, mis hermanos, nosotros no entendamos eso. Pero hay tantas cosas que rebajan el nivel espiritual de nosotros. Hay tantas cosas que han hecho que nosotros perdamos la fe. Alguien dice: mira, tiene cáncer. ¡Oh, Dios mío! Se cayó el mundo. Tiene cáncer. Y yo con mucho respeto digo esto, mis hermanos. Con mucho respeto. Cuando nosotros entramos en una relación con Dios, una relación de verdad, una relación que está fundada en la oración, una relación que está fundada en el estudio de la palabra de Dios. Cuando a nosotros nos dicen que vamos a morir, ya sea de cáncer o de cualquier enfermedad, yo debería darle honra y gloria a Dios. Porque voy a morir en Cristo Jesús. A nadie le gusta morir. Yo no estoy diciendo que eso es lo que yo voy a decir. Yo lo que estoy diciendo es que cuando tú y yo entendemos algo así, yo debo darle gloria a Dios que yo todavía estoy en los caminos de Él. Y si su voluntad es que yo muera, quiero morir en ti. Y no pelear como aquel que pidió 15 años más. ¿Y para qué pidió 15 años más? Es que se me olvidaron una gente que no le he enseñado mi reino. Todavía había un orgullo, una complacencia propia que no hacía, mis hermanos, que Dios se pudiese manifestar gloriosamente. Pidió 15 años más. Él no pidió 15 años más, Él pidió más vida. Y Dios dijo: te voy a dar 15 años más. Y esos 15 años, mis hermanos, que fueron o eran o debieron ser más que suficientes para testificar del amor de Cristo, para testificar del poder de Cristo, para testificar que Cristo cambia vidas, lo convirtió en algo personal. Vean mis logros. Vean todo lo que he alcanzado en este Orlando. Vean todo lo que Dios me ha dado. Y todavía es tan caripelado que se atreve a poner el nombre de Dios en medio. Y no es eso lo que hacemos muchos de nosotros.
Dios quiere una iglesia, mis hermanos. Dios sueña con una iglesia que tenga una mente santificada. No que sean santos. ¿Saben lo que es una mente santificada? Una mente que antes de tomar una decisión dice: Señor, ¿tú estás de acuerdo? Señor, ¿tú apruebas esto? Eso es una mente santificada. Dios quiere una iglesia o sueña con una iglesia que sea generosa, pero Dios también sueña con una iglesia que sea una familia calurosa y amigable. Gente que no se sientan mal. ¿Saben cuál es uno de los mayores problemas de este mundo? Que la gente se siente rechazada, abandonada y que se sienten que sufren de la indiferencia de los demás. ¿Cuánta gente no han llegado a la vida mía o a mí? Yo no vuelvo para la iglesia de Orlando. ¿Y por qué? Muchachos, tú entras allí y nadie te saluda. Y ustedes se pueden reír. Pero yo no me río. Yo trato de buscar cuál es el mensaje que me está trayendo. Gente que van a la iglesia Nuevo Comienzo en Jesús, que dicen: no vuelvo a esa iglesia. ¿Por qué? Porque entré allí y me miraron mal. Miren, mis hermanos, olvídense si tiene o no tiene prejuicio. Ese no es tu problema. Tu problema es que si tú eres parte de una iglesia que Dios está soñando, tú tienes que ser generoso. Mis hermanos, miren, seamos claros. Generoso no es invitarme a almorzar a tu casa. Eso no es generosidad. Eso es un acto de cortesía. Eso es ético, por decirlo así. Generosidad no es esa. Generosidad es ponerme en tus zapatos y ver: tienes un problema, ¿cómo te ayudo? Llámame si necesitas algo. ¿Y te van a llamar? No. Acércate, visita, llega a la casa. Y cuando tú llegues a la casa y empieces a hablar y a mirar así de reojo y ves que, mira, está media abierta la alacena y yo no veo mucha cosa allí, pues ya tú tienes una idea. El Espíritu de Dios te está moviendo para que tú seas generoso. Mira, alguien te está hablando y durante la conversación todo el tiempo te está hablando de las 3 deudas que debe. Y tú le cambias el tema y vuelve otra vez. No, lo que pasa, muchachos, es que no he cobrado esta semana. Y tú, ¿te acuerdas del juego de soccer? Wow, y él vuelve el tipo y no, es que no he pagado. Oye, agarra el mensaje. Agarra el mensaje. ¿Qué te está diciendo? Ayúdame. Ayúdame. Y cuando tú eres un siervo de Dios, cuando eres parte de la iglesia que Dios sueña, usted tiene la capacidad de agarrar los mensajes así de rápido. Y tú dices: aquí hay necesidad. Y miren, mis hermanos, quedamos claros. Eso no significa que tú tienes que sacarlo todo. Eso lo que significa es que tú recibiste el llamado. Ahora a ti te corresponde: saco algo, pero busco algo. Los demás también. Los demás también. Y cuando te pregunten, ¿y eso? No, tenemos que ayudar a un hermano. No te tienes que sentar ahí a explayarte. No, lo que pasa es que, chacho, si tú supieras, y perdió esto y perdió lo otro, y ahora está en... No. Hermano, te estoy pidiendo porque necesitamos ayudar a un hermano. Y ¿saben una cosa? Cuando los hermanos ven transparencia en el siervo de Dios o en la sierva de Dios, los hermanos ayudan. ¿Ustedes saben por qué hay muchos hermanos que no ayudan? Porque el que pide no es transparente. El que pide tiene como unos niveles de charlatanería. ¿Ustedes saben lo que les quiero decir? Todo es una broma y un vacilón. Ahí no hay nada que me motive a mí a la espiritualidad. No, yo no veo que ese hombre o esa mujer son misioneros y tú estás pidiendo. Por eso la iglesia está así. Y otro de los factores, mis hermanos, es que hay tanto hombres y mujeres
que están jugando con el evangelio de Cristo Jesús para hacerse ricos, que la gente están cerradas, están duros. Pero en el nombre de Cristo Jesús todo es posible. Porque cuando yo he pedido, cuando ustedes han pedido, mis hermanos, aparece. Porque Dios tiene una promesa. Y cuando yo pido en el nombre de Cristo Jesús, Dios hace provisión. De modo, mis hermanos, que aquí, como la iglesia de Antioquía, la iglesia no tiene que sufrir necesidad. Qué triste es saber que hay hermanos que pasan toda la semana, mis hermanos, en unas necesidades que usted mismo no quisiera estar nunca. Y usted lo sabe. ¿Y qué ha hecho? Finalmente, mis hermanos, esa iglesia que Dios sueña es una iglesia que resuelve conflictos. La iglesia de Dios, la que Él sueña, no crea conflictos, resuelve conflictos. Amén. No crea conflictos, los resuelve. Eso está en el libro de Hechos. Había un conflicto bien grande. ¿Se acuerdan del conflicto que había? Dios dice: ustedes serán mi pueblo escogido para que lleven las buenas nuevas de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo fue que dije? Ustedes son mi pueblo escogido para que lleven las buenas de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Miren lo que dijeron la iglesia allí, en el conflicto. En el capítulo 15 del libro de Hechos, los versículos 1 y 2. Entonces algunos venían de Judea enseñando a los hermanos lo siguiente: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y yo le pregunto, ¿alguno de ustedes oyó salvación cuando Dios dice: ustedes son escogidos para que lleven las buenas de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo? El Señor habló de salvación. Cuando Dios dijo: ustedes, pueblo de Israel, han sido escogidos por mí para llevar las buenas nuevas de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo, habló de salvación. Digo, ¿dónde está la palabra salvación ahí? No. Dios lo que dijo es: yo los escogí a ustedes como mis mensajeros. Lleven el evangelio. Lleven el evangelio. Él no habló de salvación, porque la salvación no es llevar el evangelio. La salvación es creer en Cristo Jesús. Pero yo no puedo creer en Cristo Jesús a menos que no lleve el evangelio. ¿Se dan cuenta? Así es que ellos fueron y llevaron el evangelio. Pero esta gente vinieron y dijeron: no, la cosa no es así. La cosa es que si no se circuncidan, no pueden salvarse. Oye, y eso me suena a estas iglesias que todos lo relacionan con salvación. Y si tú no hablas en lenguas, no te vas a salvar. Y si tú no haces milagros, no te vas a salvar. Y si tú no das diezmos y ofrendas, no te vas a salvar. Y si tú no guardas el sábado, no te vas a salvar. Y si tú no te salvas. Y si tú no te salvas. Pero nunca he visto esas mismas iglesias diciendo: si rechazas a Cristo, no te vas a salvar. Entonces esta iglesia,
utilizó la circuncisión. Pero ¿quién dijo? Digo, en la palabra de Dios, ¿quién dijo que el que no se circuncidaba no se salvaba? Ustedes se dan cuenta por qué es importante estudiar las Escrituras. Porque hay un enemigo que pone las cosas al revés y tiene una porción, un % de verdad y un poquito de mentira. Y de momento nos vemos nosotros todo el mundo metido en la mentira. Nadie se salva a menos que no sea creyendo y aceptando a Cristo Jesús como Salvador personal. Les voy a decir una cosa, mis hermanos. La iglesia que sueña a Dios no es una iglesia dirigida por dirigentes, valga la redundancia. Es una iglesia que se deje dirigir por el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿y cómo yo sé que el Espíritu de Dios es el que me dirige? ¿Cómo yo sé eso? Bueno, miren, vayan al libro de Hechos. Digo, el libro de Hechos no. Al libro de Proverbios, capítulo 11 y verso 14. Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, ¿qué pasa con el pueblo? Mas en la multitud de consejos hay seguridad. Gloria a Dios. La iglesia, mis hermanos, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? Cuando se formó aquel problemón, se formaron 3 grupos. 3 grupos se formaron. Estaba el grupo de los que seguían diciendo, yo sigo en la posición de que si no se circuncidan, no se salvan. Había otro grupo que dijo, no, ¿sabes qué? Eso no es bíblico, deja a esa gente quieta, esa gente se van a salvar. Y otro grupo que decían, tranquilo. Tú le preguntas, yo no sé, neutrales, lo mismito que pasa en las iglesias. Unos apoyan el Evangelio de Cristo Jesús, otros no apoyan el Evangelio de Cristo Jesús y otros dicen, yo no sé ni dónde estoy parado. Pero les voy a decir algo. Sobre la salvación, Gálatas dice, el justo por la fe vivirá. Porque por gracias habéis sido salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿quién? Tú y tu casa. Y todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para ser salvo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y finalmente, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pregunto, está ahí la palabra diezmos, está ahí la expresión milagros, don de lenguas, confesión a un hombre. Mis hermanos, la salvación solamente viene porque yo pongo mi confianza en Cristo Jesús. ¿Qué es poner mi confianza en Cristo Jesús? Cuento con Él. ¿Qué es poner mi confianza en Cristo Jesús? Yo cuento con Él. Mira, yo me gustaría estudiar para médico. ¿Ok? ¿Lo pusiste en las manos de Dios? No, olvídate de eso. Olvídate de eso. Mira, estoy buscándome un trabajo. ¿Se lo pediste a Dios? ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, Dios no está en contra del progreso de su pueblo. Dios lo que quiere es, cuenta conmigo, habla conmigo. ¿Tú quieres el éxito? Habla conmigo. Señor, necesito un novio, necesito una novia. Habla conmigo. Habla conmigo. Señor, necesito un buen esposo. ¿Ustedes han escuchado a esa gente que dicen, un buen esposo? ¿Qué es eso? Un buen esposo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo conozco un esposo.
Pero cuando dicen un buen esposo, pues esa parte de buen, pídesela a Dios. Habla con Dios. Que no me grite, ese es bueno, esa parte, háblala con Dios. ¿Saben, mis hermanos? La verdadera iglesia de Dios trasciende los prejuicios racionales, no es racionales, son raciales y nacionales. La verdadera iglesia de Dios, la que Él sueña, es una iglesia generosa. Es una iglesia que es como una familia, es calurosa y amigable. Es una iglesia que está positiva en resolver problemas. Es una iglesia dirigida por Dios, pero finalmente dice el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 21, que todos esos primeros 5 ítems que están ahí fueron una realidad porque la mano de Dios estaba con ellos. Yo le doy gloria a Dios. ¿Está la mano de Dios con la iglesia de Orlando? Ustedes dijeron amén. Si la mano de Dios está con esta iglesia, ustedes no deben tener prejuicios raciales ni nacionales. Si la mano de Dios está en esta iglesia, ustedes no deben ser una iglesia que no sea generosa. Si la mano de Dios está en esta iglesia es calurosa y amigable. Si la mano de Dios está aquí, los problemas, mis hermanos, que se puedan crear se resuelven. Pero nosotros no creamos los problemas. Si la mano de Dios está con nosotros, la iglesia la dirige el Espíritu Santo. Si la mano de Dios está con nosotros. Y finalizo leyendo otra vez Malaquías 3:17. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solamente en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Yo quisiera orar, para terminar quisiera orar con ustedes y pedirle a Dios que nos haga a nosotros parte de la iglesia que Él sueña, que nosotros seamos parte de esa iglesia, no de esta iglesia, no, de la que Él sueña. Si usted quiere unirse conmigo en oración, póngase en pie y vamos a orar, porque queremos ser parte de la iglesia que Dios sueña. Yo no quiero ser ya más parte de la iglesia Nuevo Comienzo en Jesús, yo quiero ser parte de la iglesia que Dios sueña. Padre Celestial que moras en el santo cielo, te damos gracias por el mensaje de esta mañana, Señor. Gracias por aquellos que escucharon este mensaje y el mensaje ha hecho algo en sus corazones. Y ese algo es tomar una decisión interna de practicar todo lo que tú sueñas para tu iglesia. Te doy gracias por cada dirigente, por cada hermano, por cada persona que nos visita. Señor, porque no hay razón por la cual nosotros estar confundidos. Tu palabra es más que clara. Tú quieres una iglesia, Señor, que te sirva, una iglesia que te ame, una iglesia que cuente con tu Espíritu Santo, una iglesia que sienta tu mano posada sobre ella. Te doy gracias, Señor, por cada persona que nos ha visitado en esta mañana. Permite, Señor, que cada uno de ellos pueda seguir viniendo a tu casa de oración. Y nosotros como hermanos que llevamos algún tiempo militando en tus caminos, nos convirtamos en gente generosa, Señor. Gente calurosa, gente amigable. Señor, que no sigamos escuchando la necesidad de los hermanos por nuestra negligencia, sino que la iglesia crezca, crezca y crezca, porque la presencia de tu Espíritu Santo es una realidad. Bendícenos, Señor. Y ahora que salimos, acompáñanos. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor.